En el reciente viaje de Zelensky al Reino Unido, a Bruselas, a Francia, lo hemos visto enfrente a tanques con cascos de pilotos de aviones de combate. Y la gran pregunta es, ¿dónde están todos estos tanques que van a enviar a Ucrania? ¿Cuántos de esos tanques están en buen estado? ¿Cuántos nunca llegarán? Y los que están fabricando, que se demoran 1 o 2 años, ¿qué tanto servicio le van a brindar a Ucrania en este conflicto? Canadá ya envió su primer tanque Leopardo a Ucrania, pero es que con un solo tanque no le van a ganar la guerra a Rusia. A la llegada de Zelensky a Bruselas se vio mucho lujo, camarógrafos, fotógrafos, funcionarios, muchos civiles. No vimos a Zelensky visitando fábricas de tanques ni de aviones de combate, mientras sus soldados allá en Bakhmut pierden la vida diariamente. Mientras Zelensky le trabaja a las relaciones públicas, en Rusia se fabrican tanques, misiles, equipo para los soldados que van a la guerra. Y mientras Zelensky prepara una ofensiva mediática, Rusia prepara una contraofensiva por todos los costados. El gobierno de Putin, sin la necesidad de pagar un solo rublo, ya tiene un grupo de congresistas en Estados Unidos, como el congresista Matt Gaetz de la Florida, republicano, quien dice que la ayuda a Ucrania, los días de ayuda militar a Ucrania, tienen fecha de caducidad. Esto indudablemente llevaría a ambos países a sentarse en la mesa de negociación. Ayer Zelensky en el Parlamento británico decía que en el Reino Unido el rey es un piloto aéreo y que en Ucrania los pilotos son los reyes. Miren acá estos dos reyes sonriendo y ni siquiera saben volar un avioncito de papel. La posición de la Federación Rusa sobre las regiones anexadas ya tiene nombre y apellido, como lo pueden ver en este mapa que ya ha sido distribuido en los colegios de la Federación Rusa. Todo parece indicar que a Elon Musk le han jalado las orejas de parte de la Federación Rusa. Hoy en día, ya su compañía SpaceX ha creado restricciones sobre el uso de sus Starlink, de sus bandejas, por parte de las tropas ucranianas. Ya no pueden utilizar estos satélites como acompañamiento para el ataque con drones. Occidente ha tratado por todos medios de crear sanciones contra Rusia. Pero miren, ahora con el tema del petróleo, no puede España hacer nada al respecto de estos barcos pequeños rusos. No puede hacer nada al respecto de las transferencias de petróleo hacia embarcaciones más grandes. Rusia continúa vendiendo su petróleo a pesar de las sanciones europeas. No todos los países del planeta están en contra de la Federación Rusa. Inclusive hay países que no están de acuerdo con el envío de armas a este conflicto. El expresidente Mariano Rajoy de España le jaló las orejas al presidente argentino Alberto Fernández por no haber enviado armas a Ucrania. Todo país es soberano en las decisiones que se adoptan. Esta decisión, también adoptada por Colombia, por Brasil, indirectamente favorecen a la Federación Rusa. Y Rusia también sanciona, como en esta ocasión que Rusia amplía su lista negra con casi 80 funcionarios de los Estados Unidos y proveedores de armas a Ucrania. Y mientras Zelensky viaja por Europa mendigando por tanques, por aviones de combate, miren la producción rusa de armamento, la producción de tanques. Aquí vemos a Medvedev, quien fue presidente de la Federación Rusa, visitando esta fábrica, inspeccionando los tanques que están produciendo a diario según sus propias especificaciones, no como los tanques que esperan llegar muy pronto desde Europa a territorio ucraniano, incluyendo los Abrams. Aquí Medvedev se refiere al tema de cómo ellos no están mendigando, Rusia está produciendo y varios tipos de armas, no solamente tanques.
Estamos hablando de la producción y modernización de miles de tanques, siguiendo las órdenes presidenciales del presidente de la Federación Rusa. Rusia se prepara también con un grupo de robots como los que vemos en pantalla, que también van a ser utilizados para llevar armas antitanque contra estos tanques Leopardo y contra los Abrams. Noticia de última hora, las tropas rusas se han apoderado de la autopista MO3. Todo parece indicar que se van a ver próximamente movimiento al occidente de la autopista y colapso hacia el oriente de Bakhmut. Se ha viralizado a última hora información sobre la explosión del Nord Stream 2. Al respecto, y antes del comienzo del operativo especial de Rusia en Ucrania, le preguntaron al presidente Biden sobre el tema de Nord Stream 2. If Russia invades, then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. Él dice que una vez que se inicie esta incursión, que ya no va a haber Nord Stream 2. Y le preguntan que cómo lo haría. But how will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. If Russia invades. Y la periodista le pregunta de que cómo acabaría con Nord Stream 2 si ese gasoducto es controlado entre Rusia y Alemania. Y el presidente responde: en todo caso, nosotros lo haríamos. No funcionaría más Nord Stream 2. Lo que sí quedó muy claro es como el presidente de los Estados Unidos no mencionó el tema de los tanques Abrams ni en qué fecha los va a enviar a territorio ucraniano. No habló de topes de envío de armas ni de dinero a Ucrania. Tampoco tocó el tema de hasta cuándo va a permitir que continúen muriendo tantos no combatientes en Ucrania. En ningún momento en su discurso contempló la posibilidad de un diálogo, la posibilidad de llegar a un acuerdo para evitar que el desastre de la guerra continúe.